Bien, señores, continuamos en el programa de hoy y le hemos pedido a Andrés Terrero Alcántara que nos acompañe en esta parte para poder desarrollar en unos minutos un tema que tratamos de iniciar la semana pasada, que era no solo los aspectos jurídicos de los casos que estamos viendo en la justicia dominicana, sí, sino también los aspectos contables de las auditorías y cómo estos pueden influir en la parte que nosotros hemos señalado como uno de los temas fundamentales en este momento, que son las pruebas de los expedientes. Ayer veía un titular de un medio de comunicación que nos decía: abogada de fulano dice que no hay prueba. Ahí no hay nada. Y uno, como dominicano, dice, pero ven acá, lo primero no debe de ser mi cliente no es culpable y en adición no hay pruebas. Correcto. Y me pone a pensar en esto que siempre conversamos con Andrés Terrero, que es lo importante no de la opinión pública y de la culpabilidad o no de alguien, sino el rol que tiene el sistema de pruebas y cuál es la posibilidad de que esas pruebas puedan ser validadas en un expediente de esta naturaleza para probar al final que una cosa se realizó o no. Estamos viendo modelos nuevos, modelos de delación premiada, modelos de testimonios, de testigos que negocian admitiendo su culpabilidad a cambio de un testimonio. ¿Estará ese testimonio acompañado de pruebas válidas? ¿Un testimonio es válido como una prueba? Y sobre todo cuando hablamos desde el punto de vista, y esta es una parte que quiero que Andrés la desarrolle, desde el punto de vista económico, de los números, como ustedes le dicen, los libros. Los registros. Los registros, tanto del Estado como de las empresas y vinculados, llevándolo hacia la parte fiscal, como de unos delitos, posiblemente estaremos viendo que una persona que no se le pudo probar el soborno, la asociación de malhechores, entre otros delitos, los temas cogerán el camino al final de enriquecimiento ilícito o de evasión fiscal, porque esa es otra parte que en el caso de que en los libros se pruebe, nosotros tendremos que ver cómo eso pasará hacia algunas instancias del gobierno o de la justicia, hablando de impuestos o hablando en temas de justicia. Bienvenido, Andrés, y vamos a ver qué enfoque le damos a esto. Muchas gracias, Michelle. Saludos a todos. Mira, Michelle, lo primero que debemos decir es o reiterar, que nosotros nunca hemos estado de acuerdo con que desde el Ministerio Público se exponga a la opinión pública toda la información de un proceso de investigación que está en curso. Proceso de investigación que implica acusaciones del Ministerio Público, pero que no tiene necesariamente eso una condena en particular. Pero ya, visto todo esto, y que eso inclusive es violatorio de la Constitución de la República, porque hay que presumir que todo el mundo es inocente, debemos decir que tú has puesto un tema muy interesante que quizás la gente ha obviado, y tiene que ver con los registros contables,
con las compañías, con el propio Estado, la contabilidad del Estado dominicano y muchísimas otras cosas más que la gente no recuerda, ni siquiera se imagina. Y las pruebas, como tú dices. El Ministerio Público, en el expediente de 2.120 páginas que ha hecho, considera como pruebas todos los testimonios que ha recibido de terceros. Esas son sus pruebas fuertes. Y esas pruebas, evidentemente que el Ministerio Público tendrá que probar que todo eso que se dice ahí, o que lo dice un tercero, son realidades. No porque diga, porque lo dijo un tercero, porque cualquiera puede decir, yo le entregué a Terrero 1.000 millones de pesos y, bueno, porque hay que creerle. Pero ¿qué pasa, Michelle? Que el Ministerio Público tiene la oportunidad de, utilizando auditores forenses antifraude, que son AFA, local o internacional, y el Ministerio Público tiene algunas personas que ya ha certificado en esto, puede documentar que esas pruebas obtenidas por delaciones premiadas puedan tener sustentos fehacientes como pruebas procesales para poder demostrar eso. ¿Por qué? Porque todo esto que se habla en este expediente es de recursos financieros. No estamos hablando de que alguien dijo tal cosa, sino que alguien hizo tal cosa. Según lo que dicen los testigos es, bueno, yo me puse de acuerdo con fulano para buscar un dinero, usar un vehículo societario fraudulento. Estamos diciendo lo que dicen los testigos. No estamos diciendo que eso es real. Estamos falsificando documentos, estamos en la contabilidad creando cosas en la contabilidad del Estado y se supone que eso debe también generar una contraparte en las empresas privadas, donde también esos recursos que han entrado de una forma u otra también tienen un registro. El rastro del dinero, Michelle, el rastro del dinero. Si un tercero... ¿Y el dinero en funda tiene rastros? Espérate, el dinero salió de un sitio. Salió de un sitio. Y ese sitio donde salió se le entregó a alguien. Y eso sí hay una evidencia de que le entregaron ese dinero a esa persona. ¿Y si ese alguien lo cambió en efectivo y lo pagó en efectivo? Entonces tiene que tener evidencia de qué hizo con ese dinero, esa persona. Ese que está diciendo, yo le entregué a fulano. Ahora, ¿hasta qué punto tú dices, bueno, yo le entregué a Michelle? Y entonces el Ministerio Público debe investigar qué hizo Michelle con ese dinero. Tú dirías, bueno, pero si ahí dice que es dinero para la campaña, bueno, se paga dinero efectivo. Ahora Michelle tiene que demostrarme a mí que el dinero que él recibió, que ciertamente tú puedes decir, sí, yo lo recibí, pero lo usé para mis asuntos personales. De una forma cualquiera que fuere, Michelle, tiene que haber una evidencia de cómo tú lo hiciste. Hay una parte que conversábamos ayer sobre la estructura de cómo funciona un soborno, por ejemplo, y decíamos, ¿por qué se da un soborno? ¿Por qué se paga? Normalmente estábamos acostumbrados a escuchar que fulano le dio un soborno a alguien a cambio de algo que no es normal. A cambio de un favor. A cambio de un favor que no es... Que es ilegal. Bien. O algo, favor es la mejor palabra, un favor. Sí. Algo que no es lo normal. Te favorecieron en algo. Te dieron una obra que debieron licitarla. Por ejemplo, vendiste una mercancía que no la entregaste en su totalidad. Esos son casos que se dan. Fulano vendió 100 gomas, facturó 100 gomas y cobró 100 gomas y entregó 50. El que firmó, fulano entregó una carretera con 5 pulgadas de asfalto y solamente colocó 2. Cuando nosotros vemos y analizamos el caso Calamar, vemos que el pago de una expropiación, la decisión del pago de una expropiación es
un acto que no lleva una licitación, no lleva un favor, sino lleva una decisión. Usted tiene la facultad como gobierno de decidir qué partidas del presupuesto usted utiliza para pagar expropiaciones y a quién se las paga. Se parece mucho a un cónsul. Usted va a los Estados Unidos con sus papeles, todo en regla. Y usted pasa su documento y el cónsul le puede decir perfectamente, usted tiene visa, usted no tiene visa. El cónsul no tiene que hacer una licitación. Es una facultad. Se puede equivocar o no puede equivocarse. Cuando tú ves la figura del pago de una expropiación, una decisión, yo voy a pagar una expropiación o voy a pagar una deuda pública vieja. Y puede decir, voy a pagar este año 1,000 pesos o voy a pagar 1,000 millones. Se podría probar, cuando nos vamos al delito, se paga la expropiación y luego dice la empresa o quien está vinculado, el dueño del activo de la expropiación dice, yo di 50%, o di 80%, o la vendí por el 30% la deuda, que es otra modalidad que la gente no sabe que se dio. Aquí hay mucha gente que vendió sus expropiaciones o sus deudas públicas por valores inferiores sin saber si lo iban a cobrar o no. Tú entiendes que esa figura, no estamos hablando de construir un expediente falso, que parece que se dio también ese caso de construir una deuda o un expediente falso de una expropiación o de una deuda para entonces cobrarlo. Sí. Háblanos de esas dos figuras. Mira, lo primero es que pagar una deuda pública, no necesariamente porque hay expropiaciones, hay pasivos por compra, por lo que fuera, pagar una deuda pública no es pecaminoso ni es ningún delito. Ahora, la deuda pública, Michelle, tiene que estar registrada en los registros de Hacienda, eso en el Estado Dominicano, tiene que estar considerada en el presupuesto de ese año para pagarse, que se consignó pagar tal y tal y tal deuda pública ya antigua, y tiene que ser pagado a los beneficiarios. Ahora, si ese beneficiario decide pagarle a un intermediario una comisión para esa gestión o unos honorarios profesionales para esa gestión, tampoco es delito, siempre y cuando que ese intermediario no sea un funcionario público. Si el intermediario es un funcionario público, ya es un delito, y eso se llama extorsión. Si es un funcionario público, es un delito y se llama extorsión, aunque sea que la persona lo haya querido hacer por su cuenta propia. Háblanos de los mecanismos de prueba. Bueno, los mecanismos de prueba, como te dije anteriormente en el tema anterior a lo primero, cuando esos pagos se hacen y dice el Ministerio Público que, como dijiste en un momento, Michelle, se construyeron expedientes. Señores, desde el año 1996 a esta parte, el Estado ha cambiado. Incluye Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y Abinader. El Estado ha cambiado, es otro Estado. Y todas las informaciones procesadas en pagos están digitalizadas. Y los organismos de control del Estado Dominicano, primero, el del Poder Ejecutivo, que es la Contraloría General de la República, que tiene función fundamental constitucional como el control previo, o sea, el pago, o sea, el control del pago previamente, hace que la Contraloría juegue un papel importante, y parece que por eso dice el Ministerio Público que el Contralor de la República y otros funcionarios están incluidos. De que si aunque estuvieran realizando una función dentro de sus atribuciones.
Sí, lo que pasa es que la propia ley de la Contraloría de la República dice cuáles son esas atribuciones. Y esas atribuciones, si tú las violentas en el proceso, en acelerar un proceso que violó o brincó algunos procedimientos, valga la redundancia, está cometiendo algún delito. Y si el pago como control previo lo hace cuando se están, por ejemplo, inventando compañías nuevas que han generado o han conseguido cesiones de crédito, dice el Ministerio Público, insisto, no dice Terrero, dice el Ministerio Público, y que esas delaciones premiadas han dicho, sí, nosotros nos prestamos a constituir compañías o comprar compañías de carpeta que tenían oficinas de abogados, y esa compañía de carpeta le cambiamos los accionistas y pusimos accionistas de familiares, de amigos, de relacionados o funcionarios públicos o empleados públicos, porque no hay que ser funcionario público, es empleados públicos. Todo eso está contaminado y eso tiene que ser un control que previamente la Contraloría de la República tiene que parar o tiene que darse cuenta. Tiene que darse cuenta. Ahora, si desde el Ministerio de Hacienda tú haces lo siguiente, Michelle, y le pagas una de adentro deuda hacia afuera. No, de dentro hacia afuera, hace lo siguiente y dice, el pasivo que tenía registrado el Estado Dominicano es a nombre de Michelle, pero se creó una compañía que se dio un crédito y esa compañía que cogió esa sesión de crédito cobró el dinero y real efectivamente a Michelle no le dieron ni un centavo porque Michelle no se enteró. Estamos ahora frente a un problema que tiene el Estado Dominicano. Un pasivo que existía a nombre de Michelle ya no existe. Pero Michelle tiene la cuenta por cobrar todavía. Porque Michelle no ha cobrado. Y cuando Michelle viene al Estado, no, yo no he cobrado. Ese pasivo no existe aquí. Eso es como una tienda de muebles que había aquí en un barrio, que había una cajera que funcionaba de cobradora, que cuando ella necesitaba dinero personal, la cajera, ella recibía, llegaba Carlos Alonso a pagar su nevera, la cuota de ese mes, ella se quedaba con la cuota y le daba a Carlos un recibo. Pero no afectaba la de cuenta. Que él pagó, pero la cuenta aparecía como que todavía Carlos debía. Lo sigue debiendo. Es lo mismo, pero al revés. Correcto. Por eso los auditores externos, cuando actúan, una prueba sustantiva importante es la confirmación al tercero. Bien, Terrero, nosotros hablamos mucho de los presupuestos y decíamos, si hay una ley de presupuesto en la que hay que darle tanto por ciento a la educación, tanto por ciento a la UAS, tanto a los ayuntamientos, y todo esto se cambia y luego se hace una dispensa todos los años para poder manejar el presupuesto. Eso mismo ocurre con el presupuesto existente. El gobierno comienza a ejecutar y va cambiando partida y luego manda el complementario. Esa parte, cuando ya tú te vas a la función del contralor, del presupuesto, de esos agentes que estaban ahí, que dicen, pero espérate, esto funciona. Así que funciona. Los gobiernos dicen, hoy vino un ciclón, tuvimos que cambiar una cuota del presupuesto y quitarle a tal ayuntamiento ese 10% y mandarlo a tal ministerio y mandarlo para acá. Eso son cosas prohibidas que están permitidas. ¿O hay los instrumentos legales para todas esas modificaciones? Los instrumentos legales están. Y para cualquier cambio de eso, Michelle, tiene que ir al Congreso Nacional. O sea, esas modificaciones y esos pagos que hicieron en Contraloría, en Hacienda y todo esto, no se daban solamente para temas de estos casos de expropiaciones. De expropiaciones ni de pago. Se daban para... Hay que quitar dinero hoy del presupuesto de salud, de educación y mandarlo a salud, porque hay el COVID. Sí, pero para eso tiene que ir al Congreso Nacional para que el Congreso apruebe esa modificación presupuestaria. Antes, cuando Balaguer no era así, pero el Estado cambió y las modificaciones que se hizo al Estado Dominicano con todas las normativas de las reformas estructurales, organizativas del Estado, modificó todo eso. Eso fue lo que le pasó a Dilma Rousseff en Brasil. Modificaron cosas, ¿te acuerdas?, en el presupuesto y ejecutaron sin ir al Congreso y eso le costó a ella el puesto. No hablemos de función, de temas legales,
porque sabemos que un soborno tiene una sanción. No, un enriquecimiento es un delito precedente bien, de lavado de perfecto, activos. todo. Pero, perdón, que tú dijiste algo ahorita. ¿Viste? Las compañías que se crearon nuevas, que cuando si hay una evasión fiscal, en ese caso no hay evasión fiscal. Hay un delito tributario, que es delito precedente de lavado de activos. Esas compañías se crearon. Y esas compañías no generaron operaciones. Sí, pero si esa compañía dejaron 100 millones de beneficios, correcto, de ganancia de capital o de lo que sea, debieron de pagar también sus impuestos. Pero no es evasión en ese caso. ¿Por qué? Porque las compañías no existían, las compañías no tenían operaciones. Las compañías se usaron para un vehículo. Entonces usted lo que está diciendo es que si yo me busco una empresa hoy y la constituyo con mi abogado en público, hago una audiencia pública y constituyo una compañía y me busco un abogado y un contador público y digo, ¿y cuál es el objeto de esa compañía? Comprar y negociar deuda pública privada. Comprar y negociar deuda pública. ¿Qué tú haces? Yo compro dinero y facturas del gobierno que le deben a descuento. Claro. ¿La cobro o no? Esa es mi responsabilidad. ¿Eso es ilegal? No. Porque el objeto de esa compañía que se formó era para eso. Yo lo que no puedo es ser funcionario público. Correcto. O relacionarme con funcionario público. Correcto. Y además registrar en tu contabilidad todas esas operaciones y presentar tu declaración jurada. ¿Eso se ve mal? No. Eso es como el lobismo. Aquí no, eso no es mal. Eso no es mal. Yo como profesional puedo decir, yo me voy a dedicar ahora a buscar pasivos, oye bien, pasivos en el Estado, que el Estado deba, y yo voy a hacer un intermediario porque tengo amigos relacionados. Y lo que hago es, mira, con documentos legales, yo creo que tú me ayudes cómo cobramos esto. Y yo cobro un porcentaje por ese cobro. ¿Eso es factoring? No, factoring no. Eso no es factoring. O parecido, una modalidad de buscar. Sí, eso es como cuando, por ejemplo, un banco te pasa legal. El banco posiblemente esté usando una empresa externa para buscar una deuda de él, claro, y le deja su parte. No, pero está prohibido en el Estado Dominicano, desde el punto de vista contable, las cesiones de crédito. No. O sea, tú hablas de los registros. Sí, no. Por ejemplo, no, el Estado no si Andrés Terrero, el Estado le debe $1 millón y Andrés Terrero dice, yo no voy a esperar que el gobierno me lo pague. Yo vendo la deuda. Yo se lo voy a vender a Michelle por 50 pesos, que Michelle me va a entregar ese dinero. Ninguno somos funcionarios. No. ¿Eso es ilegal? No. Lógicamente, se supone que todo lo que tú estás haciendo con relación a eso tiene que ser notificado a las partes. Yo tengo que notificar oportunamente al Ministerio de Hacienda. Mira, el pasivo que ustedes tienen, que está certificado, como lo certifica Hacienda, Tiene que decir, sí, yo te debo tanto. Esa deuda pública es válida. No sé cuándo te la voy a pagar, pero aquí está. Y yo le digo, bueno, el valor presente de mi deuda ahora son tanto. Son 100 millones que me deben, yo lo voy a vender por 20 millones. Y le digo a Hacienda, le he pasado mi cobro a la compañía de Carlos Alonso. Y yo no tengo ni que decirle que yo voy a pagar de comisión, no tengo que decirle nada de eso. El acuerdo entre nosotros dos. Pero siempre, perdón, Carlos. Se llama una cesión de crédito. Claro. Tú lo cobras como tú quieras. Y ya yo cobré mi dinero y cuando tú cobres, pues te salvaste, si lo cobraste. Terrero, y si la persona a quien se le debe el dinero va a él, donde el funcionario, y le dice, mire, vamos a dejarlo en tanto. Ayúdeme. O decirle, dije, consígame lo que yo le voy a dar algo de eso a usted. Ahí ya hay delito. Aunque él sea el dueño y él sea el que lo esté proponiendo. Ahí tú puedes hablar de que hay un soborno, no, pero hay una extorsión. Porque el funcionario que tiene que decirte, no, un momentito. Esa extorsión, aunque la iniciativa no venga del funcionario. Claro, lo que pasa es que aquí se vincula mucho, porque aquí lo que se está diciendo es que a un suplidor del Estado, que posiblemente haya cedido su deuda o no, que puede ir donde un funcionario y decir, mira, ese soborno que te voy a dar, porque tú me lo pediste o porque yo te lo ofrecí. Sí. Porque al final de cuentas es un soborno. Es un soborno. Como quiera que tú lo pongas. Espérate, no es para ti, pero esta otra empresa mía te va a hacer un aporte un servicio. Un aporte a la campaña. Entonces, tú tienes que ver algo que no está prohibido, que fue el caso de Vimon Odebrecht con Temito Clemontaz. Lo que dijo él. Recibió en cheque los aportes de campaña. Que lo dijo él mismo. Entonces, esa parte es que tenemos que hablar un poquito. Andrés,
yo creo que tú eres de los dominicanos que más ha hablado de régimen de consecuencia. Régimen de consecuencia son las sanciones que tenemos en el sistema por cada delito. Sí. Falta, tiene... ¿Qué te pasa si tú haces algo? Aquí decimos que no hay régimen de consecuencia, que la gente hace las cosas y no cae preso, no le ponen multa, queman un bosque, se meten en una tierra invadida. Aquí no hay régimen de consecuencia. Todos sabemos lo que es el régimen de consecuencia cuando ya soborno, asociación de malhechores, lavado de activos, falsificación de todo eso tiene sus consecuencias establecidas en la jurisprudencia actual. Uh-huh. Estamos viendo recientemente algunos casos que se dice que dentro de la ley de función pública, si se llama así, y la de compras y contrataciones, o hay sanciones, régimen de consecuencia o sanciones que no están establecidos o que no pasan al punto de vista penal. ¿Qué quiere decir? Escuchaba al doctor decir hoy que el presidente de la Junta Central Electoral dice, o un funcionario de alto nivel dice, que no hay... En la ley electoral. En la ley electoral no es un delito penal, sino que no tiene sanciones. Administrativas. Sí, eso es tú decirle al hijo tuyo, sí, tú te fuiste sin permiso para esa fiesta, pero yo no te puedo poner de castigo. Sí. Pero yo no te puedo poner de castigo. Te voy a regañar. Háblanos de dos cosas, de lo que son las sanciones administrativas, de lo que es una sanción penal, de cómo eso pudiera influir en este expediente, sí, de que ellos hayan utilizado, oye bien de quién estamos hablando, de un juez dominicano que diga que los recursos de campaña no tienen sanciones y hay una persona presa por recibir unos aportes de campaña. Sí. Mira, a menos que sea el origen de los fondos. Correcto. Eso es importante. Mira, las sanciones, como tú dices, hay tres temas: civiles, administrativas y penales. Y no vamos a decir penales, vamos a decir indicios de responsabilidades penales, porque la sanción penal solamente la puede establecer un juez. El Ministerio Público o la Cámara de Cuentas o la Contraloría de la República, si quiere, puede hablar de indicios. Cuando hay sanciones administrativas, lo que te ponen es un salario, no te pago por esto, aquello. Cuando haces la declaración jurada, si no pones esto, te pongo aquello, pero no pasa nada. Y eso no son delitos, no son sanciones que le quiten el sueño a nadie. Si es civil, tampoco, mucho menos. Ahora, esas sanciones que implican responsabilidades penales, que lo puede acusar, lo puede decir la Cámara de Cuentas, lo puede incluir la Cámara de Cuentas, que dice, entendemos que hay indicios de responsabilidades penales. El Ministerio Público debe ver esos indicios. Y el Ministerio Público debe corroborar o no, si esos son indicios, si siguen siendo indicios. Y lo emite y lo manda al juez, para que el juez, no en su última convicción, como decía antes, ¿no?, sino con las pruebas a mano, determine si esa es una responsabilidad penal que sí tiene sanción pecuniaria y de cárcel, de prisión. Pero cuando se demuestra eso. Por lo tanto, todo lo que está ahora mismo en este expediente del Ministerio Público son implicaciones que tienen que tener las pruebas adecuadas. Y como tú dices, un tema quizá el caso de Gonzalo Castillo, que tú ves que en todo los expedientes, que son 2.120 páginas, uno no ha leído y ha venido y tú ves que Gonzalo Castillo parece que dice, bueno, y también Gonzalo Castillo, pero no hay una implicación directa de que Gonzalo Castillo recibió en las manos un dinero. O sea, tú dices, bueno, ese fue, dice por ejemplo el expediente, que fueron al parqueo de tal oficina que es de Gonzalo Castillo. Que alguien dijo que fueron ahí. No sé si hay evidencia de cámaras, de llamadas telefónicas
intercepción de llamadas, lo que fuere, que evidencia, o algún documento, porque te dije, el Estado ya cambió. Y mira, si el Ministerio Público se auxilia de la Unidad de Análisis Financiero, de la Superintendencia de Banco, de la Superintendencia de Valores, del propio Hacienda, la Hacienda de ahora, de la Contraloría de la República de ahora, que todos esos documentos están ahí escaneados, Michelle, todos. Y por eso tú ves en el expediente que hay copias que se parecen como si fueran originales de cada una de las implicaciones que dicen, o un email de alguien que mandó un email a un tercero que salió de una computadora y que esa computadora le encontraron a la mano de otro tercero que ni siquiera estaba implicado, pero cuando fueron ahí a revisar algo encontraron una computadora y encontraron una conexión, porque todo está entrelazado, todo está, porque el Estado cambió. Insisto, comencé diciendo eso y vuelvo y digo, el Estado cambió. Ahora, lógicamente, el Estado tiene que tener gente que sean transparentes, que sean idóneas, que sean decentes, que sean éticos. El Estado tiene que tener eso, el Estado tiene que tener eso. Y el gobierno o los presidentes tienen que nombrar los mejores hombres. Y quizás, no los mejores profesionales, sino los más honestos. Pero lógicamente, ¿cómo determinamos eso? Bueno, eso. Mira, yo una propuesta. Que le hagan el polígrafo, que le pongan el polígrafo a cada uno de los funcionarios que van a hacer del gobierno. Es legal eso. El gobierno puede decidir eso. A mí me pusieron el polígrafo para ser auditor forense de antifraude. Porque hay una certificación que dice que para tú ser certificado tiene que tener eso, tiene que pasar esa prueba. Y esa prueba del polígrafo, que ya hemos hablado aquí. Los políticos dominicanos no van a legislar eso para ellos mismos. Eso es verdad. Pero no hay que legislar. El presidente de la República puede hacerlo por un decreto, eso. Los funcionarios que quieran formar parte del gobierno dominicano tendrán que pasar esta prueba. Así como el gobierno ha puesto unos reglamentos de ética, de no corrupción, ¿te acuerdas? Unos programas que han hecho que la gente lo tiene que firmar, cada uno. Igualmente. Pero de forma preventiva. Preventiva. O te nombro y hasta que tú no pases esa prueba no te puedo confirmar el decreto. Pero óyeme, de una forma u otra tenemos que desentar el Estado. De alguna forma tenemos que hacerlo. Y yo pienso, óyeme, que el PLD tiene como metodología buscar buenos abogados a lo interno. Buenos abogados para poder rebatir esos expedientes. O esos expedientes. No el de ahora, porque había expedientes anteriores que nadie había dicho nada en el PLD. Y todos deben pasar por la misma prueba. Y lógicamente el decreto que tiene lamentablemente el Ministerio Público es que no ha podido sustentar todavía prácticamente ni uno de los casos que ha sometido a juicio. E inclusive, cuando tú pides, por ejemplo, 18 meses de medida de coerción, eso quiere decir como que los 2 años que pasó el Ministerio Público revisando, como que no existieron. Se supone que el Ministerio Público, ese expediente no lo hicieron en 2 días, lo hicieron durante un proceso. Entonces, no hay que buscar tantos meses para poder justificar una ilegalidad. Pero los abogados de la defensa del PLD, de los incumbentes en particular, tienen que atacar ese proceso. Porque aquí lo que buscamos es buena justicia. No es sangre. Lógico, el que cometió sus errores, que los pague. El Ministerio Público, el expediente está bien hecho en la lectura. Vamos a ver ahora la documentación de las pruebas. Pero los abogados pueden hacerlo. Y quizás es una iniciativa no correcta del propio PLD, pero lógicamente están diciendo que son presos políticos. Actuar, y lo que pasó ayer es condenable, lo de la Policía Nacional es condenable. No importa si fue al PLD que le entraron a bombazos, si fue la gente, lo que hicieran no debieron haberlo hecho. Que si no tenían permiso, no había que hacer eso. ¿Y no será que le tiraron piedra también? Bueno, ¿a quién? ¿A la policía? Sí. Bueno, óyeme, yo pienso que hay que ser prudente, ¿eh? Hay que ser prudente. La policía, si te tiran piedra, tú tienes que saber a quién tú le respondes, ¿eh? Porque eso genera otro conflicto mayor, social, político. Sí. Bueno, Andrés, gracias, Terrero. Bien. Señores, gracias por su audiencia al día de hoy. Yo creo que hablar con Andrés Terrero tendremos que, a ver si para el jueves nosotros podemos traer qué posibles implicaciones del punto de vista de auditoría forense con lo que hay podríamos tener en este caso. Terrero ha manejado muy bien el caso y conoce las 3 patas. La pata de qué dice el expediente y
siempre ha sido coherente con lo que tiene que ver con los testimonios, pero con las pruebas reales de lo que documenta un expediente de esta naturaleza. Gracias, Andrés. A usted.